Hola, estamos en el día 117. Relaciones correctas. En una conferencia de Alfa que tuvimos en el este de Malasia, acudieron personas de toda Asia. Muchos habían sido perseguidos por causa de su fe. Un hombre me contó que su padre había sido encarcelado durante 6 años por el simple hecho de ser un pastor cristiano. Él mismo había estado en prisión 1 año cuando tenía 19 años por haber hablado de parte de su padre. Cuando una persona inocente es condenada y encarcelada, se produce una terrible injusticia, y una aún peor cuando es ejecutada. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, leemos acerca de una de las mayores injusticias cometidas en toda la historia de la humanidad. Jesús era totalmente inocente. Era un hombre justo, que a pesar de serlo, fue ejecutado mediante la crucifixión. El apóstol Pedro lo explica así: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. La palabra justo se asocia frecuentemente con quien es santurrón y casi se ha convertido en un insulto. Pero justo es una palabra maravillosa en la Biblia que además es de extrema importancia para nuestra comprensión de toda ella. La expresión santidad tiene que ver en definitiva con tener las relaciones adecuadas, una relación adecuada correcta con Dios y con los demás. En el Nuevo Testamento llegamos a comprender que esta santidad solo es posible por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a leer Proverbios 10, del 21 al 30. Dice así la Nueva Versión Internacional: Los labios del justo orientan a muchos, los necios mueren por falta de juicio. La bendición del Señor trae riquezas, que no vienen acompañadas de tristezas. El necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. El futuro de los justos es dichoso, la esperanza de los malvados se desvanece. El camino del Señor es refugio de los íntegros y ruina de los malhechores. Los justos no tropezarán jamás, los malvados no habitarán la tierra. Dice el comentario: las bendiciones del justo. El libro de Proverbios pone en contraste la vida del necio con la del sabio. También lo hace comparando la vida del justo con la del malvado. Podemos ver aquí algunas de las bendiciones que son prometidas a los justos. Marcar la diferencia para los demás. Los labios del justo orientan a muchos. No podemos ser justos aisladamente. La santidad se trata de nuestras relaciones. Consiste en traer bendición a los demás. ¿A quién podrías hoy nutrir, alimentar, guiar, animar con tus palabras? Gozo en la sabiduría. El sabio dice: goza la sabiduría. Una de las cosas que provienen de una relación con Dios es el hambre de conocimiento y sabiduría. Pide sabiduría en el día de hoy. Dios promete dártela cuando la pidas, según Santiago 1:5. Cumplimiento de los deseos. Lo que el justo desea, eso recibe. El Espíritu de Dios empieza a cambiar tu voluntad para alinearla con la suya. Y a medida que esto sucede, Dios promete concederte los deseos de tu corazón. Un porvenir de alegría. Para los justos, el porvenir es alegre. El justo permanece firme para siempre. El temor del Señor prolonga la vida, y los justos no tropezarán jamás. Tener las relaciones adecuadas es una fuente de gran alegría. Tu alegría se hace completa, es una relación con Jesús. Tu destino es la alegría eterna. Señor, oro para que me des sabiduría en este día, para que pongas un sello en mis labios, para que mis palabras sean usadas para alimentar y guiar a otras personas. Lucas 23, del 26 al 56. Dice así: cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo,
y le dieron la cruz para que la cargara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de tela de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaba el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Dice el comentario: justo... Dice el comentario: el justo y el injusto. Este pasaje nos da esperanza a todos. En el ejemplo de uno de los criminales que fueron ejecutados con Jesús, vemos que en cuanto reconoces tu pecado y te vuelves a Jesús, recibes el perdón total y entras en una relación correcta con Dios. Este hombre no hizo absolutamente nada para ganarse aquel regalo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de ser bautizado. Aún así, de manera instantánea, aquel criminal recibió la promesa de que aquel mismo día estaría con Jesús en el paraíso. ¿Cómo es posible esto? La santidad de Jesús. ¿Hay alguien que te haya herido que tengas que perdonar en el día de hoy? Jesús pone la barra muy alta en lo que se refiere al reto de amar a nuestros enemigos, a nuestros críticos y a aquellos que se ríen
y burlan de nosotros. La prueba de nuestro carácter es cómo respondemos cuando sufrimos y tenemos dolor. Jesús, en el momento de ser torturado en la cruz, ora por sus torturadores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús vivía en la relación correcta con Dios. Sus últimas palabras recogidas en el Evangelio de Lucas son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso el centurión romano, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. La injusticia de todos nosotros. La justicia de Jesús se pone en contraste con la gente que estaba ahí de pie mirando. Los gobernadores que se burlaban de Jesús, los soldados que se mofaban de él y los ladrones cuyo castigo es justo y estaban recibiendo lo que merecen sus delitos. Uno de ellos gritaba a Jesús insultándolo, el otro reprendió a su compañero y volviéndose a Jesús reconoció su propio pecado. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Y la rectitud de Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Entonces dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El justo murió por los injustos. Este pasaje está lleno de ironía. Los gobernantes hacen burla de Jesús diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Los sacerdotes se mofan: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los ladrones le espeta: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. De hecho, está muriendo para salvarlos a ellos y a nosotros, pero para hacerlo no puede salvarse a sí mismo. Está muriendo como el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. 1 de Pedro 3:18. La cortina del templo se rasga por la mitad, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios se hace posible a todos por medio de la muerte de Jesús. Él ha hecho posible que tú y yo podamos tener la relación correcta con Dios, justo e injusto. En el contraste entre los dos criminales y su diferente reaccionar a Jesús, Lucas nos presenta la decisión que todos tenemos que tomar. Puedes rechazar a Jesús, lo mismo que hizo uno de ellos, o puedes poner tu fe en Él, como hizo el otro cuando se volvió a Jesús y dijo: Jesús, acuérdate de mí. Aunque en aquel momento muchos rechazaron a Jesús, otros pusieron su fe en Él. Por ejemplo, José de Arimatea, un hombre bueno y justo, llegó a creer en Jesús. No había prestado su consentimiento a la decisión del Sanedrín y aguardaba el reino de Dios, y dispuso un entierro digno para Jesús. Las mujeres que habían ido con Jesús también pusieron su fe en él. Ellas siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado en obediencia al mandamiento. Tú también puedes elegir. Si pones tu fe en Jesús, Él promete que, como el criminal que se volvió a Él, también estarás a su lado en el paraíso. Si alguna vez has tenido la carga de tener que ganarte el amor de Dios, puedes sentirte reconfortado por este pasaje que nos dice que no hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Gracias, Señor, porque por la fe me das el don de la rectitud y la santidad y me pones en una relación correcta con Dios. Josué 9:16 al 10:43. Vamos a leerlo. 3 días después de haber hecho el tratado con los Gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a sus ciudades: Gabaón, Cafirá, Berot y Kiriat Yearim. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: hemos hecho un juramento en el nombre del Señor, Dios de Israel, y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos. Les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Luego añadieron: se les permitirá vivir, pero a cambio se
de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De este modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas, cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición: serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gabaonitas contestaron: nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente el altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió. Y así han permanecido hasta el día de hoy. Josué capítulo 10. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Jai y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Jai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y grande que la ciudad de Jai. Era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Ohán de Hebrón, Pirat de Jarmut, Jafiá de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía: únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un pacto de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, vengan de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de sus mejores guerreros, y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedos, pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron, los persiguieron por el camino que sube a Bet-Jorón y acabaron con ellos por la vía que va a Aseca y Maquedá. Mientras los amorreos subían de Israel por la bajada entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jaser. Y en efecto, el sol se detuvo en medio del cielo y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor escuchó los ruegos de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva en Maquedá.
Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes en la cueva, dio la siguiente orden: coloquen rocas a la entrada de la cueva y pongan unos guardias para que la vigilen, que nadie se detenga. Persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor, Dios de ustedes, ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente todos los israelitas retornaron sanos y salvos a Maquedá, donde estaba Josué. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que trajeran los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado: acérquense y písenle el cuello a esos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué dijo: no teman ni se desanimen, al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas, las cuales permanecen allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maquedá y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Maquedá le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Maquedá, Josué y todo Israel se dirigieron a Libná y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué mató a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Libná le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libná, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel y al segundo día la conquistaron. Todos en Laquis murieron a filo de espada, tal como había sucedido con Libná. Además, Jorán, rey de Geser, que había salido a enfrentar a Laquis, fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón, sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron todos a filo de espada, tal como habían hecho con Laquis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la eliminó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas, escapó con vida. Y tal como sucedió en Eglón, Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas sus aldeas, y mataron a filo de espada y consagraron al exterminio a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que había sucedido en Libná, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región: la cordillera, el Negev, las llanuras y las aldeas. Derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. Josué conquistó a todos desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y territorios Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor Dios de Israel combatía por su pueblo.
Dice el comentario, justo por la fe. Josué tenía toda la razón del mundo para tener miedo, pero Dios le dijo, igual que nos dice a ti y a mí hoy, no teman ni den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes y valientes. El nombre del rey de Jerusalén era Adonisedec. Sedec significa justo, pero muy probablemente estaba lejos de serlo. Lo más probable es que la gente que vivía en Canaán en aquel tiempo estuvieran dedicadas a todo tipo de sacrificios de niños y otras prácticas malvadas. Por otro lado, Josué llevaba una vida de una relación conectada con Dios. El Nuevo Testamento deja claro que la santidad de Josué, como la de Abraham y otros personajes del Antiguo Testamento, provenía de la fe. Josué era un hombre de fe. Los frutos de la muerte de Jesús no están limitados a aquellos que vivieron después de él. La muerte de Jesús afectó también a aquellos que vivieron antes de él. Jesús murió por Abraham, Moisés y Josué. Murió por el ladrón de la cruz, murió por mí y murió por ti para que fuéramos hechos hijos. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Romanos 3:22. Señor, gracias porque moriste el justo por los injustos. Ayúdanos a vivir hoy en la relación correcta contigo y los demás. Pipa añade respecto a Lucas 23 del 55 al 56. Las mujeres eran valientes, leales y prácticas. Se enteraron de dónde estaba enterrado el cuerpo de Jesús y fueron allí a hacer lo que pudieron. Habían apoyado a Jesús financieramente y de manera práctica durante su ministerio, durante su vida, e iban a continuar haciéndolo hasta el final. Hasta aquí llega la lectura devocional de hoy. Espero que sea de edificación para tu vida y recuerda que puedes tomar un tiempo para orar y meditar de manera personal. Dios te bendiga.